Vamos a buscar en nuestras Biblias la primera carta a los Corintios. Capítulo 12. Hagamos una lectura que nos ayude a repasar cuáles son los dones enlistados por el apóstol Pablo aquí. Leo entonces a partir del verso 8. 1 Corintios 12, 8. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Vamos a tratar hoy los dones de sanidades, o como dice esta traducción, para sanar enfermos. Solo quiero reiterar brevemente algunos puntos. Primero, recordemos que los dones del Espíritu son para creyentes. Son dones del Espíritu Santo. Y como diría el Evangelio de Juan, el mundo no puede recibir al Consolador porque no lo ve ni lo conoce. Son dones para los creyentes que ya han sido hechos hijos de Dios. Para los creyentes que han rendido esa voluntad a Cristo, permitiendo la llenura del Espíritu Santo en sus vidas. Recordemos que el cristianismo, la vida cristiana, la iglesia, no funciona si no estamos llenos del Espíritu Santo. El cristianismo no es una serie de reglas, no es una forma de organización, ni siquiera es un sistema teológico. Si Cristo no está llenando nuestras vidas, viviendo a través de nosotros, el cristianismo no funciona. Se vuelve algo vacío, rutinario, hueco. Creo que es algo que le ha pasado a algunos países otrora protestantes. Estaba leyendo un reportaje, no es tan nuevo, pero lo estaba repasando ayer, en Noruega. El gobierno, Noruega, uno de los países que vivió la reforma, el gobierno le quitó los hijos a un matrimonio por educar los padres, por educar a los hijos en el cristianismo. ¿Ve? Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que en un país cristiano, que en un país de gran tradición protestante, se haya llegado a sustituir el cristianismo por esta falsedad que se llama lo políticamente correcto? Falsedad y contradicción en sí misma, porque desde el momento en que hablamos de lo correcto, queremos establecer otra vez parámetros y al mismo tiempo negar los parámetros para decir que todos están bien. Pues digo, ¿cómo un país cristiano ha llegado al punto de quitarle los hijos a unos padres por educar a sus hijos en el cristianismo? Porque el cristianismo, sin la auténtica presencia de Cristo, sin la llenura del Espíritu Santo, no funciona. Tenemos que tener cuidado para no caer en ello, para que nuestra vida y nuestra iglesia realmente estén enriquecidas de esa presencia. Y si el Espíritu está, los dones están. Y les hemos invitado para que ustedes empiecen a orar y a meditar
cuál es el don que el Señor me quiere dar. Y partiendo de aquella frase que dice, el Señor pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, es muy probable que ese don que a usted le gusta, ese don para el cual usted se siente más inclinado, sea precisamente el que el Señor le quiere dar. Hablamos ya del primero mencionado en la lista, el don de la palabra de ciencia. A manera de repaso, veamos un texto de cada uno de esos dones para entrar al de sanidades. En la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3 de esa segunda de Pedro, dice en el verso 15, tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. Tal como les escribí también, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición. En el testimonio de Pedro, o de los discípulos de Pedro, que hayan sido los autores de esta carta, se deja constancia de que en las cartas del apóstol Pablo hay cosas difíciles de entender, para las cuales se requiere dos cosas: no ser indocto y no ser inconstante. Es decir, tener doctrina y tener disciplina. Entonces Pablo es uno de los más conspicuos ejemplos de alguien que recibió el don de ciencia y que a partir de ese carisma que el Espíritu le dio, pudo desarrollar, entre otras cosas, el ministerio de maestro. Por eso en algunos de sus escritos dice, yo, Pablo, apóstol y maestro de los gentiles. Más de la cuarta parte del Nuevo Testamento es de la autoría de Pablo. Algunos que no son muy simpatizantes de Pablo y que son un tanto escépticos del Nuevo Testamento, dicen, es que el Jesús de los evangelios es uno y el de Pablo es otro. Casi nos quieren hacer pensar que Pablo es el que inventó a Cristo y toda la doctrina cristiana. Ven en Jesús una especie de profeta judío, solo un rabino, que después fue configurado por Pablo como el Cristo, como Dios mismo. No es así. En un estudio más profundo nosotros podemos ver la armonía, la profunda unidad entre los evangelios y las cartas de Pablo. Pero lo que sí tenemos que reconocer es que Pablo, con Juan diría yo, son los escritores de la Biblia que tienen la revelación más profunda del significado de la encarnación, de la cruz y de la resurrección. De esos tres puntos culminantes de la historia del universo. El momento en que Jesús se hace humano, del momento en que muere por nosotros y del inicio de la nueva creación, la resurrección de Cristo. Entonces, quien más nos descorre el velo para poder comprender el plan de Dios, la historia de la redención, la persona y la obra de Cristo, es Pablo. Cuando dice que hay cosas difíciles de entender, nos remite de inmediato a Corintios 13, cuando dice, si yo tuviese todos los misterios y toda ciencia. Veamos un ejemplo del don de sabiduría. Allá en el libro del Génesis,
capítulo 41. El faraón ha soñado, pero no sabe lo que sus sueños significan. El copero del rey que había estado en la cárcel recuerda que José, el esclavo hebreo, le había interpretado correctamente un sueño, tanto a él como al panadero. Y ante el hecho de que los adivinos y magos no pueden interpretar los sueños de Faraón, porque los adivinos y magos en realidad no interpretan nada. Si usted lee su horóscopo, espero que no, va a ver qué tan ambiguo es. A cualquiera le cabe, y como puede significar una cosa, puede significar otra, como la chimoltrufia, el horóscopo, ¿no? Claro, el que José puede interpretar los sueños del faraón está más relacionado con un don que veremos más adelante, que es el don de profecía. Pero una vez que José da la interpretación de aquellos famosos 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de hambruna, continúa el relato en Génesis 41, verso 32, y dice: el faraón tuvo el mismo sueño 2 veces, porque Dios ha resuelto firmemente hacer esto y lo llevará a cabo muy pronto. Por todo esto, el faraón debería buscar un hombre competente y sabio para que se haga cargo de la tierra de Egipto. Además, el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto para que durante los 7 años de abundancia recauden la 5ª parte de la cosecha en todo el país. Bajo el control del faraón, esos inspectores deberán juntar el grano de los años buenos que vienen y almacenarlo en las ciudades para que haya una reserva de alimento. Este alimento almacenado le servirá a Egipto para los 7 años de hambre que sufrirá, y así la gente del país no morirá de hambre. Esta es una palabra de sabiduría. Es muy profunda, no quiero usar otro domingo tal vez en ella, pero las implicaciones, en primer lugar, sobre teoría del Estado, son profundas también. ¿Para qué sirve el Estado? ¿Cuáles son las prerrogativas y la naturaleza del Estado? De aquí podemos inferirlo. Pero también hay aquí una gran capacidad para la administración pública, para la protección de los gobernados. Hay una palabra de sabiduría. Entonces pareció bien al faraón y a sus servidores, y el faraón les preguntó a sus servidores: ¿podemos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Luego le dijo a José: puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú, quedarás en el cargo, ¿no? Un don de sabiduría. Ya explicamos que la sabiduría deberíamos tenerla todos, pero para el uso personal. La sabiduría como entender lo que Dios quiere. Es algo que todos debemos de pedirle a Dios. Pero en este caso, como en el don de sabiduría, la palabra de sabiduría es para beneficiar a todos. Aquí no fue una sabiduría para la vida prudente, individual, personal de José. Fue una sabiduría que salvó la vida a todos. En el capítulo 50 del Génesis, el libro del Génesis cierra cuando los hermanos le dicen a José: dijo nuestro papá que nos perdonaras. Y José les dice: no se preocupen, todo el mal que ustedes me pensaron hacer, Dios lo convirtió en bien. Es decir, esta capacidad de saber lo que Dios quiere para todos, porque José dice: Dios lo convirtió en bien para salvar a mucho pueblo. Ahí están las características de los dones.
Los dones son para el cuerpo de Cristo. Cuando ustedes se comen un pedacito de pastel, ¿no creen ustedes que el paladar dice, este pastel nada más es para mí? ¿Verdad que no? También lo degusta la lengua y pasa al estómago, qué rico, ¿no? Y nos llena de energías y de reservas, ¿no? Es decir, es para todo el cuerpo. Los dones son para todo el cuerpo. No son para el uso individual. Por eso la palabra de ciencia en Pablo nos ha beneficiado hasta hoy. Y la palabra de sabiduría en José salvó al Israel que sería redimido después de la tierra de Egipto. Vayamos a la carta a los Hebreos en su capítulo 11. Donde tenemos una gran nube de testigos, le llama el capítulo 12, le llama una gran nube de testigos. Es decir, de personas a las que les consta que confiar en Dios nos permite experimentar la fidelidad de Dios. Pues allí en el capítulo 11, en el verso 7, bástenos un ejemplo, no vamos a ver toda la lista, que toda la lista habla de la fe, pero dice, por la fe Noé advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Repasando entonces el don de fe, creo que es más fácil si lo pensamos en ese ejemplo de Noé. Y en este texto que acabo de leer, 2 veces dice, por la fe Noé se salvó, construyó el arca y por la fe condenó al mundo. Por la fe. Imagínense ustedes a un hombre al que se le dice construir una caja, ni siquiera un barco, pues es una caja toda cerrada. Arca quiere decir caja. Construir una caja de tantos y tantos metros de largo, porque va a llover 40 días y 40 noches. En alguna interpretación del texto de Génesis, podríamos pensar que el tiempo en que Noé construyó el arca y dio testimonio de lo que podría pasar fue de 120 años. ¿Usted se imagina empezar a usar todo su esfuerzo y toda su vida para construir una caja porque va a pasar algo que quién sabe si pase? ¿Porque va a pasar algo que nunca ha pasado, que nadie ha visto? Estar construyendo una barca tal vez ni siquiera en un río, ni siquiera cerca del mar, seguramente era el objeto de la burla de sus vecinos, ¿no? El loquito del barco, todos lo conocían ya, ¿no? Como el loquito que está haciendo un gran barco. Pero Noé seguía creyendo. Y por esa fe que no fue para una salvación individual nada más, sino para la salvación de un nuevo mundo, como lo dirá el apóstol Pedro, ¿no? La primera tierra pereció anegada en agua, una renovación del mundo. Dios comenzó todas las cosas de nuevo, por la fe. Bueno, entonces, palabra de ciencia, Pablo. Palabra de sabiduría, José. Fe, Noé. Ahora vamos a los dones de sanidades. ¿Les parece bien? Vayamos al Evangelio de Juan. Capítulo 9. A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Jesús, encontrándose con un enfermo, ¿no? Un auténtico enfermo, ciego de nacimiento.
Y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿para qué este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Es muy importante esta pregunta de los discípulos, porque refleja no solo la manera de pensar de ellos, sino de todos sus contemporáneos y de sus ancestros durante muchos siglos. Las personas se enferman porque Dios las está castigando. Las personas están enfermas porque han pecado. ¿Sí lo vemos? Es una manera simplista de explicarnos el dolor del mundo. Entonces, si yo voy a un hospital y veo a los niños muy pequeños muriendo de cáncer, y alguien me dice, no, pues lo que pasa es que sus papás pecaron. Digo, bueno, como que siento que hay una explicación, ¿no? No estoy diciendo que esa sea la explicación, no me vean con ojos de plato, ¿no? Estoy diciendo lo que creían los judíos y muchos otros pueblos de la antigüedad. Pero no se ha dejado del todo esa manera de pensar. El hinduismo y el budismo siguen pensando de manera parecida cuando dicen, bueno, ¿y por qué sufres? ¿Por qué te va mal? ¿Por qué te ha pasado esta desgracia? El karma. Es decir, algo que hiciste en tu vida pasada. Como que el hombre necesita encontrar un sentido de por qué pasan las cosas, ¿no? Todos diseñados para encontrar la verdad, para ser inquisitivos, para preguntarnos por las cosas, como cuando teníamos 4 años de edad y preguntábamos por qué, para todo preguntábamos y por qué. Éramos filósofos todos a los 4 años, hasta que nuestros papás nos dijeron, cállate niño, y se nos quitó los filósofos, ¿no? Pero nuestra mentalidad está hecha para preguntarnos el sentido de las cosas. Y por eso ante el dolor nos preguntamos, ¿y por qué sufre la gente? ¿Por qué se muere? ¿Por qué los niños? Y quien ha tratado de dar explicaciones dice, es por una culpa de esta vida o de la anterior, o de tus papás. Les digo que esta doctrina no está tan lejos de nosotros. Cuando algunas iglesias te ven agripado y dicen, confiesa tu pecado, hermano. O van a ver a alguien al hospital que de por sí está postrado no solo con su cuerpo, sino en su ánimo, y en vez de consolarlo, le dicen, es que has de haber hecho algo muy malo y por eso estás aquí. Nos parecemos a los amigos de Job. ¿Se acuerdan? Vinieron las calamidades sobre Job y vino la enfermedad sobre Job, esa enfermedad desesperante que él tenía que rascarse con una teja. Y llegaron sus amigos, después del abandono de la esposa, llegaron los amigos a consolarle. Digo consolarle entre comillas porque no lo consolaron. Le dijeron, Job, ¿qué pecado tan grande has de haber cometido? Te esté castigando de esta manera. Yo no he pecado, decía Job. Y sabemos que Job tenía razón porque la introducción que se añadió al poema en alguna fecha tardía nos dice que Job era justo y recto delante de Dios, ¿no? Pero los amigos insistían, Dios no es injusto, si te está pasando algo malo, es porque Dios te está castigando. Y de esa manera empujaban a Job a la desesperación. De alguna manera estaban siendo usados por el enemigo. El enemigo quería llevar a Job a la blasfemia. Y estos amigos empujaban a Job a la blasfemia. Porque la gente sigue creyendo que la enfermedad es un resultado del pecado. Hay otra doctrina que está de moda, la doctrina de herencias y maldiciones,
que es muy parecida a esta pregunta que hacen los discípulos. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Muchas de las enseñanzas actuales van por ese camino y dicen, bueno, es que, mira, tú tienes tal pecado o tienes tal problema porque tus papás hicieron este pecado, porque tus abuelos hicieron este pecado. Tú te estás divorciando porque tienes una herencia de divorcio. A ti no te va bien en la economía porque tienes una maldición de pobreza que te heredaron tus papás o tus abuelos o tus... Vete a saber quién, ¿no? Entonces, las creencias supersticiosas no se han acabado. En el pasado, el hombre descubrió el átomo, llegó a la luna, descubrió la energía nuclear, avances increíbles en la ciencia. No dejó sus supersticiones. Y lo más triste es que a veces las supersticiones aniden en el pueblo de Dios. Y digo en el pueblo de Dios porque aquí tenemos un ejemplo entre los judíos. Este nació ciego porque es un pecador. Y si no me creen, vayamos a la última parte del relato. En el verso 34. Los escribas o intérpretes de la ley, los biblistas de aquel tiempo, y los fariseos, le responden en el 34. Ellos replicaron, ¿tú que naciste sumido en pecado vas a darnos lecciones? Y lo expulsaron de la sinagoga. Es decir, que él haya nacido ciego es una prueba de que nació sumido en pecado. ¿Ven la relación que se veía entre enfermedad y pecado? También el Evangelio de Juan registra otra superstición judía, allá en el capítulo 5. Un ángel bajaba al estanque de Betesda y movía el agua. Y el primer enfermo que entrara en el estanque se sanaba. Ahí está otra superstición judía. Pero también hay supersticiones en la iglesia. En la iglesia a veces seguimos creyendo que la enfermedad es un producto del pecado y de las herencias y de las maldiciones, ¿no? Bueno, quede claro este punto entonces. Pero la medicina, como la farmacia, habían nacido algunos miles de años antes de Cristo. En el ámbito bíblico, por lo pronto, en Mesopotamia. Y estudiando algunas de las tablillas cuneiformes, los estudiantes del sumerio y del acadio han encontrado textos relativos a la medicina de aquellos tiempos. Y resulta que precisamente los mesopotamios, los ancestros de los hebreos, pensaban que las enfermedades eran demonios y castigos de los dioses. Y que a la par de las recetas de ciertas hierbas, había que hacer oraciones de exorcismo y ensalmos y confesión de pecados para que el enfermo se sanara. Aquellas prácticas tan ancestrales no se han perdido. Hasta la fecha existen los chamanes y los brujos que con sahumerios y cantos y oraciones y hasta bailes quieren espantar a los espíritus de enfermedad. No falta también la persona con poca preparación que cree que una enfermedad es que le dio un aire o que le hicieron un mal de ojo. Es decir, relacionamos la enfermedad con los castigos divinos por el pecado. ¿Pero qué dijo Jesús? ¿Qué les contestó Jesús a los discípulos? Ante esa suposición de que la enfermedad viene como un castigo. Ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús.
Es decir, Jesús les responde la mitad, ¿no? No está ciego porque pecó. Incluso algunos han hecho una doctrina tan extraña porque dicen, si los discípulos preguntan quién pecó y estaba ciego desde nacimiento, quiere decir que pecó antes de nacer, luego entonces antes de nacer ya éramos almas que estábamos en el cielo. Eso no se desprende de aquí. Esa es una doctrina gnóstica. Jesús simplemente está diciendo, no pecó él. Y esto no es una enfermedad consecuencia del pecado de sus padres, no lo es. Y nosotros añadiríamos, entonces Señor, explícanos por qué está enfermo. Jesús ya no explica eso. Por eso digo que Jesús contesta a la mitad, ¿no? ¿Por qué entonces está enfermo? También cuando vamos al libro de Job, un libro sapiencial, hecho quizás en el exilio, en el postexilio, los pensadores, los escribas judíos se preguntan por qué sufre el justo. Y aunque el libro nos deja claro que Dios no es el causante del mal, ahí el diablo cumple un papel importante en el libro, nos deja claro que Dios es el soberano de todas las cosas. El libro de Job finalmente tampoco es un libro de filosofía que al final nos diga el mal existe por esto y el sufrimiento pasa por esto. A veces quisiéramos tener todos los elementos en la mano para explicar, y cuando alguien viene desconsolado a contarnos sus problemas, quisiéramos decirle, no, mira, pasa por esto y esto y esto y esto. Tenemos que ser reverentes y humildes frente al misterio y decir, no sabemos. Hay muchas cosas que no sabemos. ¿Sabía Job por qué estaba enfermo? Usted lo sabe hoy, pero Job no había leído el libro de Job, entonces él no lo sabía. Nosotros no lo sabemos. El Señor sí lo sabe. Jesús no lo explica, pero Jesús nos da otra perspectiva. Independientemente de por qué los hombres enferman, lo importante no es eso. Lo importante es que de la llegada del Mesías en adelante, la gloria del Señor se va a manifestar sanando a los enfermos. Por eso dice Jesús, no pecó este ni sus padres, para la gloria de Dios. Entendamos el texto, ¿eh? No está diciendo, para la gloria de Dios, Dios lo volvió ciego. Ese sería un Dios muy extraño, ¿no? Nosotros podemos atisbar un poco del porqué de la enfermedad y contestarnos, bueno, somos seres finitos y todo lo finito tiene que terminar, si no, no sería finito. Nuestro cuerpo, desde que nacimos, está programado para morir. Hay un mecanismo, una información en cada una de nuestras células para eliminarse a sí misma. Eso se llama apoptosis. Desde que nacemos empezamos a morir. Y en ese camino a la muerte es evidente que nuestro cuerpo empieza a dejar de funcionar y eso trae muchas enfermedades. Pero es también un hecho que todos los seres vivos viven de comer a otros seres vivos. Las vacas también comen seres vivos porque las plantitas pues también son seres vivos, ¿o no? Y el pajarito tan tierno que no queremos que se lo coma el gato porque es tan tierno, pues él se come a la lombricita. Entonces a la mamá lombricita no le parece tan tierno el pajarito, ¿verdad? Pero así como el pajarito se come a la lombricita, hay una serie de bacterias y protozoarios y virus que nos comen a nosotros. Y usted se come los pollos y los puercos y las vacas y las bacterias se lo comen a usted y es un comedero, ¿no? Entonces, así vivimos en este mundo. No tiene que ver con que si pequé ayer o no pequé ayer.
Pero para la gloria de Dios, ¿qué quiere decir? ¿Qué es la gloria de Dios? Cuando la Biblia habla de la gloria de Dios, es lo que puede ser conocido de Dios. Dios es infinito. Dios no puede ser captado por nosotros. Entonces Dios tiene que manifestarse. Dios es el totalmente otro. No podemos conocerlo a menos que Él se manifieste. Y Él se manifiesta. ¿Y sabe por qué Dios se manifiesta? Porque nos ama. Porque quiere que lo conozcamos. Porque de hecho nos crió para que lo conozcamos. Entonces su gloria es su manifestación. Entonces entendamos, cuando hablamos de la gloria de Dios, lo que queremos decir es que el ser humano al que Dios ama pueda conocer a Dios. Mire, si alguien se para y dice un testimonio y dice, para mayor gloria de Dios, es correcto si entendemos bien la frase. Lo que no debemos entender es que yo puedo hacer más grande la gloria de Dios. ¿Sí me explicó? O sea, si yo digo para mayor gloria de Dios, que Dios era menos hoy, que yo le doy más gloria, ya es más grande gracias a mí. ¿Está de acuerdo? ¿Verdad que no? Entonces, para mayor gloria de Dios no puede significar que lo que yo hago hace más grande a Dios. No. Dios es infinitamente grande y lo infinito ya no crece, Él ya es pleno, ¿no? Entonces, cuando yo digo mayor gloria de Dios, es exactamente lo mismo que dice el Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. Es decir, que el hombre a quien tú amas te conozca. Esa es la gloria de Dios. Por eso no debemos entender el pasaje como que Dios dijo, yo quiero que fulanito sea ciego 30, 40 años y un día que se sane, yo voy a ser más glorioso. Uno tendría que preguntarse si Dios tiene necesidad de una crueldad así para hacerse más grande. Creo que es obvio que no. Lo que Jesús está diciendo no es eso. Lo que Jesús está diciendo es que el reino de Dios ha llegado y con la llegada del reino de Dios los hombres van a conocer la misericordia y el amor de Dios. Y el sanar a los enfermos es una manifestación de esa gloria y de esa misericordia. Por eso Jesús sana al ciego. Y entonces la gente hace un primer juicio. ¿Este es el ciego de nacimiento? Sí, ese es el ciego de nacimiento. Después vienen los fariseos y le dicen, ¿quién te curó? No, pues Jesús. ¿Y ese Jesús quién es? ¿Por qué te cura en sábado? Seguramente no es de Dios porque viola el sábado. Hizo lodo en sábado. Pues es un profeta, dice el ciego. Tercer juicio, hay que llamar a los papás. A ver, ¿este es su hijo? ¿Qué tal si los vecinos se confundieron y este ni ciego estaba y aquí tenemos un fraude? ¿Este es su hijo? Pues sí, este es nuestro hijo. ¿Y nació ciego? Sí, nació ciego. ¿Y cómo ve? Y por miedo a los fariseos, los papás nomás dicen, pues pregúntenle a él, ya está grandecito, ¿no? Y entonces luego vuelven a cuestionar al ciego y le dicen, ¿ese hombre que te sanó es pecador? No sé si es pecador o no es pecador. Lo que sé es que yo era ciego y ahora veo. Pero entonces tú tienes que saber si ese hombre viene de Dios o no. Pues ustedes me los preguntan, ¿no son ustedes los doctores de la ley? Si fuera pecador, ¿podría abrirle los ojos a los ciegos? Y es cuando le dicen, pues tú naciste en pecado, ¿cómo nos quieres enseñar? Y lo expulsan. Entonces queda claro aquí que la sanidad es una manifestación de Jesucristo como la luz del mundo. Todo el pasaje es una discusión sobre quién está en tinieblas y quién está en luz, y sobre quién es el verdadero ciego. Y resultó que los fariseos eran los verdaderos ciegos que no querían ver.
la revelación de Dios. Entonces, la sanidad no es la solución a un castigo que el hombre tiene, es decir, no es quitarle una enfermedad a alguien que ha pecado. Jesús nos muestra algo más alto. Al principio, la idea de pacto fijó la historia del Sinaí. La idea de un pacto entre Dios y los hombres recorre toda la Biblia como una espina dorsal. Sin embargo, también hay que reconocer que la revelación se va haciendo cada vez más clara. Al principio la idea de pacto es todavía muy oscura. Para los hebreos, el pacto se asemeja al que hacía un señor con sus vasallos. Y entonces hay que ver a Dios como un señor severo y castigador. Por eso en las lecturas del Deuteronomio dice: y si tú cumples la ley, te va a ir bien, todo te va a salir bien. Y luego en el monte de las maldiciones: y si tú no cumples la ley, te van a pasar todas estas y estas calamidades y te vas a enfermar de todas las enfermedades que mandé a los egipcios, y etcétera, etcétera. Pero la revelación avanza. Y luego viene la época de los profetas. Y en la época de los profetas se escribe el libro de Oseas y el Cantar de los Cantares, donde la idea de pacto ya no es solamente la de un señor frente a unos vasallos, sino la idea de un esposo y una esposa. En el Cantar de los Cantares es de dos esposos que se aman mutuamente. Aunque la esposa se va y se separa y luego busca, en Oseas es más fuerte el cuadro porque la esposa es prostituta, la esposa es adúltera, la esposa abandona al profeta, el profeta va y la busca y la ama y la regresa, y simbolizando a Dios y su pueblo. Ahora la idea de pacto es la idea de un matrimonio de amor entre Dios y su pueblo. Pero en Cristo la idea de pacto llega a su culminación cuando Jesús no es solo un señor que castiga a los vasallos, no es solo un esposo que ama a la esposa, sino es un esposo o un amigo que muere para salvar a los amados. Por eso, perdónenme que lo haga tan gráfico, por eso el pan y el vino. Porque cuando Jesús estaba en la última cena, dijo que hiciéramos esto en memoria suya, porque era la sangre del nuevo pacto. Es decir, que ahora el pacto ha llegado a su punto más alto, a su mayor claridad, a la definición que dará San Juan cuando dice Dios es amor. Ahora el pacto es el de un Dios amoroso, donde la enfermedad no es un castigo por violentar la ley. Ahora lo que se subraya es la sanidad que el amor de Dios en el nuevo pacto nos trae. Por eso cuando nosotros celebramos la Cena del Señor, no solo estamos recordando lo que sucedió, pero estamos subrayando la presencia de Cristo entre nosotros y estamos también en la perspectiva del establecimiento pleno de ese pacto, cuando el reino de Dios por completo se haya establecido. Y cuando el reino de Dios se haya establecido por completo, se cumplirá lo que dice Isaías 53. Vayamos rápidamente a Isaías 53. Perdónenme que por hoy lo he llevado a varias citas, pero es mejor que las veamos.
En el verso 4, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Una llaga que se dio por nuestras enfermedades. Unas heridas por las cuales fuimos sanados. En la cruz del Calvario, en esa sangre del nuevo pacto, que es ni siquiera el vino, sino la sangre de Cristo, de Dios hecho humano, allí toda la destrucción que la enfermedad y la muerte traen a nuestras vidas, ahí se pagó. ¿Para qué? Para que la respuesta última no sea la muerte. Para que al final de todas las cosas, lo que va a quedar no es la muerte, sino la resurrección. Es decir, la salvación incluye la parte de nuestro espíritu, de nuestra alma, donde está el verdadero problema del pecado. Pero también incluye la resurrección de nuestro cuerpo. Es la doctrina central del cristianismo. ¿Por qué Cristo en la cruz no solo tenía que pagar los pecados, sino también llevar las enfermedades? Porque eso era la base para poder hablar de un cuerpo redimido, un cuerpo que ya no se enfermara. Pero note lo que estoy diciendo. Es un cuerpo que no se enfermará cuando sea redimido. Hoy mi cuerpo no está redimido. Redimido quiere decir libertado de la esclavitud. De acuerdo con Romanos 8, mi cuerpo está en la esclavitud de la corrupción, es decir, de las cosas que pasan y se acaban. No estoy diciendo que yo no estoy redimido. Yo estoy redimido en cuanto a la paga del pecado. Soy una persona perdonada. Puedo decir que mi alma ha sido redimida, pero mi cuerpo todavía no ha sido redimido. Si usted estudia Romanos 8 con cuidado, dice: en esperanza somos salvos. Pero lo que se ve, hay que esperarlo. Pero si por esperanza somos salvos, es porque esperamos la redención de nuestros cuerpos. Es decir, la resurrección. ¿Usted ya resucitó? ¿Cuántos resucitados hay aquí? No. Estamos puras personas que día con día nos hacemos más viejitos. Perdónenme las hermanas tan bonitas, que eso no es algo que les gusta oír. Ni mucho menos si se acaban de ir a comprar una crema de Navidad, bueno, de regalo de Navidad, ¿no? Nuestro hombre exterior se va desgastando de día en día, dice Pablo. Nuestro cuerpo aún está sujeto a corrupción. Pero cuando nuestro cuerpo sea redimido, no habrá llanto, ni dolor, por supuesto, ni enfermedad, ni muerte, no más. Sin embargo, la sanidad de todas las enfermedades hoy no es el plan de Dios. Hermano, entonces usted está diciendo que no existen los milagros, que no existen las sanidades. No estoy diciendo eso. Existen las sanidades y estamos hablando del don de sanidad. Y estamos viendo cómo Jesús sanó a un enfermo. Sí hay sanidades hoy. Pero no exaltemos la sanidad y los milagros por encima de lo verdaderamente importante. La sanidad siempre debe de quedar encuadrada en algo que es más grande y más importante. Y ese es el reino de Dios. Acompáñenme al Evangelio de Lucas.
en el capítulo 5. Verso 27. Un día mientras enseñaba, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo: amigo, tus pecados quedan perdonados. ¡Qué decepción! ¿No? ¿A qué iba el paralítico? ¿A qué iba? Pues a la que le quitaran lo paralítico, ¿no? ¿Qué esperaban esos amigos que cargaron la camilla hasta la casa, que no pudieron entrar, que se esforzaron por subirse al techo, por quitar las tejas, interrumpir la predicación y esforzarse por bajarlo con unas cuerdas? ¿Qué esperaban? Que sanara. Pero Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. ¿Ve? Lo más importante no es la sanidad. ¿Qué es lo más importante? ¿Todavía están aquí? ¿Qué es lo más importante? El perdón de los pecados. Acuérdense que en una ocasión Jesús sanó a 10 leprosos. Uno de ellos regresó y Jesús dijo: ¿y dónde están los otros 9? De cada 10 personas, 9 están buscando solo la solución de sus problemas. No están buscando a Dios. Una estadística bíblica, ¿no? Sí fueron sanados de la lepra, pero probablemente no fueron salvos, no tuvieron vida eterna. Probablemente no conocieron a Dios. Se sanaron de la lepra del cuerpo, pero no de la lepra del alma. Más importante que la sanidad es el perdón de los pecados. El Espíritu de Dios estaba allí para sanar, dice el texto, pero era importante que la gente no confundiera a Jesús con un taumaturgo, con un mago con poderes especiales. Y es algo que la gente hace y que nos puede pasar a todos. Yo recuerdo llegar a una casa y una hermana me dice que ore por su nuera, que no es cristiana la nuera. Ora por mi nuera porque le duele la cabeza. O sea, que el pastor está para ser una aspirina. Así nada más, alguien no cristiano, ya tan fácil le duele la cabeza, una oración, pum, ya se le quitó. Y muy parecido, en otra ocasión, una joven, tampoco cristiana, aunque su mamá sí era cristiana, me dice: ¿y qué tal eres para los dolores de cabeza? Me dicen el mejoralito, ¿no? O sea, confundimos la oración o hasta el don de sanidades con la suposición de que, pues, independientemente de que conozcamos el Evangelio, de que nos acerquemos a Cristo, de que Dios nos ame, bueno, lo que quiero es curarme. Claro, la gente quiere curarse y para eso está dispuesta a gastarse todo su dinero en cualquier engaño que le haga una promesa. Y por eso la gente va a medicina cuántica, alternativa, ideología, limpias, medicina naturista y a todo lo que le vendan. Pero Jesús está aquí para decir: no soy un sanador solamente. Hay algo más que eso.
tus pecados te son perdonados. Claro, los fariseos y escribas que estaban allí sentados, con justa razón piensan, ¿por qué dice esto? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces Jesús es algo más. Es más que un curandero. Jesús contesta, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Y usa un título un tanto cuanto difícil, el Hijo del Hombre. Una figura que en la literatura apocalíptica judía, desde el libro de Daniel hasta el libro de Enoc, hablaba de un ser humano que estaba en el cielo, un ser humano que participa de la divinidad, un ser humano celestial y glorioso, pero que ahora se ha hecho el segundo Adán. Y ese segundo Adán, ese hombre que da inicio a una nueva humanidad, tiene poder para perdonar pecados. Es el Hijo de Dios. Esto es lo verdaderamente importante. Así que, si nosotros queremos buscar una sanidad, está bien. Pero tenemos que tener prioridades. ¿Qué es más importante que solucionar mi dolor de estómago o la enfermedad que yo tenga? Es más importante solucionar mi relación con Dios, aceptar el perdón de los pecados, crecer en mi amor, en mi conocimiento de Dios. Eso es más importante. Crecer en el amor al prójimo. Alguna vez les preguntaba, por ejemplo, si un leproso se acercara para pedirnos ayuda, ¿qué requeriría más amor? ¿Una oración que instantáneamente le quitara la lepra? ¿O acompañarle durante muchos días para lavarle las heridas ante el riesgo de contagiarme? ¿Qué requiere más amor? Pues cuidar al enfermo. Sí hay don de sanidades, pero hay que encuadrarlo perfectamente, porque si no, corremos el riesgo de tomar a Jesús como nuestro curandero, como nuestro taumaturgo, que sirve para solucionarnos la situación dolorosa cuando estamos en problemas. Jesús ama a las personas. En Mateo, perdóneme que lo lleve ahora a Mateo, en el capítulo 8, después del Sermón de la Montaña, los primeros relatos de sanidad en el Evangelio de Mateo son, a partir del verso 1, la sanidad de un leproso. A partir del verso 5, la sanidad del siervo de un oficial romano. Y a partir del siguiente verso, de la suegra de Pedro. Es decir, 3 tipos de personas despreciadas, marginadas. Una vez que a alguien se le detectaba y se le declaraba leproso, tenía que vivir fuera de la ciudad. Si vivía cerca de Jerusalén, incluso había el Valle de los Leprosos, a donde se les bajaba la comida con una canasta para no contagiarse. Si por alguna razón tenían que acercarse a una población, tenían que ir tocando una campanita y advirtiendo en voz alta, soy leproso. Nadie quería juntarse con el leproso, una persona marginada. ¿Y cómo creen que sería un centurión romano? Odiado. Es el extranjero, el goim, el inmundo, pero además es el opresor, es el tirano injusto.
¿Y cómo creen que tenía su lugar la mujer en esa cultura? Me refiero a la suegra de Pedro. Una mujer de la región pobre de Galilea, de Cafarnaúm más precisamente, y una suegra. 3 personas discriminadas. Pues a ellas son las primeras que sana Jesús, a las primeras que les muestra el amor de Dios. La sanidad es una manifestación de que Dios es amor, de que Dios nos ama incondicionalmente, de que Dios ha dado todo por nosotros. Sin embargo, surge la pregunta: ¿cómo puede sanarnos Dios? ¿Siempre nos sana Dios? No siempre Dios nos va a sanar. Si Dios quisiera sanarnos siempre, aquí en la reunión habría hermanos del siglo XVIII y del siglo XVI, y del siglo V, ¿no? A ver, hermano, cuéntanos cómo te persiguió Nerón, le podríamos preguntar. Sí, eso lo vamos a poder preguntar en la resurrección, eso se los aseguro. Por eso no me quiero perder la resurrección. Pero ahora no siempre sana el Señor. Tenemos ejemplos bíblicos, muchos ejemplos de sanidades. Es un signo de que el reino de Dios ha llegado, recuerden. Cuando Juan el Bautista estaba preso y estaba dubitativo y desanimado, parecía que todo había salido mal, que su predicación de la inminencia del reino había fallado porque no veía el reino, le mandó preguntar a Jesús con sus discípulos. Los discípulos llegaron con Jesús y le dijeron: nuestro maestro está en la cárcel y pregunta si tú eres o hemos de esperar a otro. Jesús no contesta: sí, díganle que yo soy. Jesús contesta otra cosa: díganle, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan. La sanidad es una señal de que el reino de Dios ha llegado a nosotros. Por eso tenemos tantos ejemplos de sanidades en la Biblia. Y tenemos que tener fe para que el Señor nos sane. Pero también hay ejemplos en la Biblia de casos donde el Señor no sana. Incluso en el Antiguo Testamento. Quizá de los más notorios es el caso del profeta Eliseo. Y Eliseo murió de la enfermedad que estaba enfermo. Y yo pregunto, ¿acaso a Eliseo le faltaba poder? Porque hay gente que quiere hacernos pensar que Dios siempre sana y que si no sanas es porque no tienes fe. Y entonces otra vez acabamos aplastando al enfermo. El enfermo se siente mal porque está enfermo. Se siente muy mal, no solo en su cuerpo, sino también en su ánimo, en sus relaciones familiares. Muchas veces se quiere morir. La cultura no cristiana ahora ha aprobado leyes a las que les llaman la buena muerte, leyes de la buena muerte. Si la enfermedad te tiene tan deprimido que ya te quieres morir, pues yo te ayudo. Eutanasia. Yo mismo te ayudo para que te mueras rápido, para que tengas una muerte digna. No sabía yo que morirse fuera digno, o no sé cómo sea morirse dignamente. Pero los cristianos no podemos hacer lo mismo, ¿no? Decir, bueno, pues tú estás enfermo y no sanas, es que no tienes fe. Es que no has confesado algún pecado. Eso sería terrible. Más bien, tenemos que saber que Eliseo murió de una enfermedad. La prueba de que no le faltaba poder es que un tiempo adelante unos jóvenes huyendo aventaron un cadáver sobre la tumba de Eliseo y el cadáver resucitó. Tenía poder
Eliseo? ¿O se murió por falta de fe? Seguro que no se murió por falta de fe. Timoteo era una persona que se enfermaba continuamente del estómago. Timoteo, el discípulo de Pablo. Entonces en su carta Pablo le escribe: Timoteo, eso es una maldición de cuarta generación. La heredaste, repréndela. ¿Así dice su Biblia? No. Timoteo, ¿cómo que te estás enfermando del estómago a cada rato? ¿Te falta fe? Pide sanidad. ¿Así dice? Tampoco. Ya sé lo que dice. Decreta que no te duele el estómago. Y entonces andaba Timoteo, no me duele, ¿verdad? Hasta que se le quitó. No puede ser. Conocí a algunos miembros de una secta cuya enseñanza era que si tenían fe no se iban a morir hasta que Cristo regresara. Los 3 líderes que conocí están muertos. El primero se mató en una avioneta, el segundo de enfermedad, el tercero en un accidente carretero. Pero los recuerdo ahorita porque cuando estaban enfermos, ellos decían: no puedes confesar la enfermedad, di que no tienes nada. Y se la pasaban diciendo: no tengo nada. Este tipo de personas, cuando se encuentran un creyente, dice: bueno, pues es que mi diabetes. No digas mi diabetes, porque dices mi diabetes, entonces la haces tuya. Tú confiesa que no tienes nada y cómete unos pastelitos y unos chocolates. Pues mentira del diablo, le va a dar un coma hiperglucémico. Pablo no le dice a Timoteo que decrete que no tiene nada, que niegue la enfermedad. Simplemente le da un remedio. Toma un poco de vino a causa de tus continuas enfermedades. Entonces, tiene un tiempo. Cuando Job estaba desesperado y clamó a Dios, en ese momento Dios lo sanó. La prueba de Job duró mucho tiempo. Cuando Jesús fue al templo, había un paralítico también de nacimiento, al que el Señor quiso sanar a través de Pedro y Juan muchos años después. Dios tiene un tiempo. Dios tiene una voluntad. Dios permite ciertas cosas que yo no puedo saber. Por tanto, en los dones de sanidades es muy importante la fe. Pero la fe, recuerden ustedes, que tiene que tener un sustento en lo que Dios ha dicho. Sí, la Biblia nos habla de sanidades, pero cuando el Señor quiere sanar a alguien, el Espíritu Santo tiene que indicarnos si es su voluntad que esa persona va a sanar o no va a sanar. Si yo llego con un enfermo y ya como una especie de fórmula a todos los enfermos les voy a decir: no, vamos a orar por sanidad, ¿qué va a pasar? Pues el evangelio va a quedar mal, porque muchas personas no se van a sanar, incluso muchas se van a morir. Y les estoy diciendo esto porque tristemente lo he visto en la experiencia de personas que creen así. Me ha tocado conocer a algún pastor que en el hospital y frente a la familia inconversa fue a visitar al enfermo y le dijo a la familia: ya está sano. Y al ratito se murió. ¿Usted cree que para esa familia va a ser fácil ahora acercarse a Cristo? Para los hermanos que van esperanzados a una campaña de sanidades y salen igual, es muy fácil que el predicador se quite toda responsabilidad diciendo: el que no sana es porque no creyó, o vete confesando y ya Dios te sanará. Pero mucha gente no va a sanar. Cuando Jesús oró por un enfermo para que ese enfermo sanara,
es porque Dios así se lo indicó. Hay gente que no cree en los dones del Espíritu. Y más de una ocasión me han dicho, si alguien tiene el don de sanidad, ¿por qué no va a un hospital y saca a todos los enfermos? Porque el don de sanidades no funciona así. El don de sanidades no es una ametralladora de a todos están sanos. A todos les tocó una bala de sanidad, ¿no? Jesucristo dijo, yo hago las obras que el Padre me da. Jesús no hace otra cosa más que lo que el Padre le diga. Cuando el diablo le dijo, di que estas piedras se hagan pan, era un milagro, era algo bueno, era algo que Jesús necesitaba, todo estaba bien, excepto una cosa, no era el Padre el que se lo estaba diciendo. Si usted va a pedir sanidad y usted va a recibir sanidad, tiene que estar seguro de una cosa, que sea el Padre el que se lo está diciendo. Ya le puse el ejemplo. Si usted dice que ya no tiene diabetes, no porque el Espíritu se lo haya dicho, sino porque usted se aferra a que así tiene que ser, y usted empieza a comer lo que no debe, va a entrar en una crisis. Y así con cualquier enfermedad. Porque reclamar las promesas de Dios no es bíblico. ¿Cómo que reclamar las promesas no es bíblico? Si hay hasta una Biblia de promesas y vienen en colores. Pues sí, ya lo sé. Pero no le dijo el diablo a Jesús, aviéntate del templo y reclama la promesa que está en el Salmo que dice que mandará a sus ángeles y no le va a pasar nada. Reclamar las promesas es una invitación a tentar a Dios. Yo debo confiar en las promesas de Dios cuando Dios por su Espíritu me ha indicado que esa promesa es para mí en este tiempo. ¿Me explico? No es nada más de que me encontré 3,000 promesas en la Biblia. Hay gente que así predica, ¿no? Es que en la Biblia hay 3,000 promesas. No, pues ya, ¿qué problema? ¿Es para mí o no es para mí? ¿Es una obra que el Padre me ha dado? ¿Es algo que Dios me ha dicho o no? Usted como visitante que va a consolar a un enfermo, o más aún como pastor, si va a orar por un enfermo, tiene que orar y decir, Señor, esta persona se va a sanar, va a seguir enfermo o se va a morir. Cuando menos hay esas 3 posibilidades, ¿no? Si la persona se va a morir, si el Señor nos dice que esa persona se va a morir, ¿qué tendríamos que hacer? Pues decirle que se va a morir. No llegó el profeta Isaías frente al rey Ezequías y le dijo, prepara tu casa porque te vas a morir. Isaías no dijo, pero ¿cómo le voy a decir eso? Pobrecito. Mejor no le digo. No le digan que se va a morir, que se muera sin que se dé cuenta, ¿no? Pues no. Si el Señor dice, te vas a morir, yo le tengo que decir, te vas a morir, prepárate. Esa es mi responsabilidad. Si la persona no se va a morir, pero tampoco se va a sanar, mi responsabilidad sigue siendo subrayar lo que es más importante y que es lo que acabamos de decir, el perdón de los pecados, el reino de Dios, el crecimiento espiritual y la disciplina en cuestiones médicas. Porque hay gente muy indisciplinada. No se toma bien las medicinas porque ya hizo oración, pero tampoco tiene tanta fe en la oración porque mejor se toma la pastilla. Eso sí, cuando se toma la pastilla dicen el nombre de Dios y con eso como que triplica la sustancia activa, ¿no? No revolvamos, hermano. Si incluso tu enfermedad tiene, entre otras cosas, entre otros motivos, la indisciplina, el descuido, bueno, pues con más razón el Señor quiere tratar contigo. Si tú tienes una gastritis por enojón, no es nada más que pidas sanidad, es que el Señor trate con tu carácter enojón, ¿o no? Claro, el Señor no quiere sanar enfermedades psicosomáticas solamente. El anuncio del reino de Dios es algo más que eso.
Pero si el Señor no nos va a sanar sobrenaturalmente, entonces tenemos que someternos a la disciplina y al medicamento y al tratamiento y todo como debe de ser. Dios no necesita ese tipo de ayuda. A veces hacemos una oración muy curiosa, ¿no? Hermanos, vamos a orar por la hermana fulanita que la van a operar. Señor, guía la mano del médico. Es una oración muy rara. Ya imagino a Dios allí moviéndole la mano al cirujano para que... No, hermano. Y si el enfermo sale mal, culpa del doctor. Y si sale bien, gracias a Dios. Y si no es a Dios, pues a la Virgencita o a quien usted crea, ¿no? Tenemos que ir más allá. Ahora, si el Señor nos va a sanar de manera sobrenatural, tenemos que estar ciertos de que el Señor así lo ha indicado. Y si lo ha indicado así, pues entonces creamos, entonces hagamos lo nuestro. Sea que usted sea el que va a orar por el enfermo o usted sea el enfermo. Pero que el Señor puede sanar hoy, puede sanar hoy. Y lo hemos visto en muchas ocasiones. Y hay personas que pueden testificar haber sanado de cáncer y de tantas cosas. Porque los dones de sanidades existen. Pero tenemos que manejarlos con sabiduría. Primero, no está interesado Dios primordialmente en resolver nuestros problemas ni nuestras enfermedades, sino en tratar con nosotros. Si usted es el enfermo, lo primero que tiene que hacer es decir, Señor, gracias porque permites que yo esté enfermo. Y aunque yo esté enfermo, yo sigo creyendo en ti, yo te sigo amando y yo voy a aprender lo que tenga que aprender. Y si usted no es el enfermo, entonces usted va a tener que decir, Señor, voy a aprender a cuidar y amar a este enfermo. Porque todos nosotros vamos para allá. Va a llegar el día en que usted tenga 70 o 80 años, si no es que antes, y esté postrado en una cama y le tengan que dar de comer en la boca y le tengan que cambiar el pañal y lo tengan que bañar, y entonces los familiares van a decir, ¡qué molestia! Y no pueden hacer sus cosas a gusto porque lo tienen que atender. Y mejor si lo mandan al asilo o mejor si se muere pronto. Eso sí es que los familiares lo atienden, porque muchos de los familiares, incluyendo hijos, jamás lo van a visitar y jamás lo van a ayudar. Entonces, si el enfermo no soy yo, de todas maneras tengo mucho que aprender. Ya les he dicho que los hospitales nacieron en el primer siglo de la era cristiana, cuando en la cultura grecorromana el enfermo pobre o el enfermo terminal era considerado inútil. Ya desde entonces había un pragmatismo y era desechado. Los únicos que cuidaban a los enfermos que no podían pagar, los únicos que cuidaban a las personas que ya se iban a morir, eran los cristianos. Los cristianos les daban hospitalidad, y ahí nació la palabra hospital. Y aun cuando los cristianos fueron acusados de incendiar Roma, los pobres y los enfermos que habían recibido la hospitalidad de los cristianos supieron que los cristianos no habían sido los culpables. Y yo me pregunto si los dones de sanidades solo abarcan el aspecto sobrenatural de una sanidad, que es posible, que sí existe, o abarcarán también a los cristianos que reciben de Dios ese amor especial, esa paciencia especial para cuidar a los enfermos, aunque estos no sanen, aunque estos se vayan a morir. Es nuestra responsabilidad. Nuestra espiritualidad sería vana, sería no auténtica si no tuviésemos el amor por los enfermos. ¿El Señor le va a sanar a usted, sí o no? No lo sabemos, pregúnteselo a Dios. Y si usted no lo sabe,
pues entonces simplemente haga una oración en donde diga: Señor, si es tu voluntad, sana a esta persona. Pero por encima de todas las cosas, dale la paciencia, fortalece su fe, dale ánimo, dale la seguridad de su salvación. Eso es más importante. Hay una promesa cierta. Cuando nosotros resucitemos, nuestro cuerpo no se enfermará. Incluso los que ahora padecemos algo, no lo padeceremos. No crea que en la vida eterna usted va a usar lentes, ni va a tener arrugas, ni va a estar medio calvo, ni siquiera va a estar panzón. Dios nos va a dar este cuerpo transformado, pero perfecto, inmortal, porque Cristo cargó en la cruz nuestras enfermedades y por su llaga fuimos curados. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos tantas cosas que nos hablan de tu amor, tantas palabras de tu misericordia. Hoy te pedimos por los enfermos aquí presentes y los enfermos de los hermanos que nos están viendo a la distancia, de aquellos que es tu voluntad extender tu mano, que a ti place sanar. Pedimos, Señor, que así lo hagas y que podamos experimentar tu gloria y tu presencia. De los que padecen y seguirán padeciendo enfermedad, igualmente te suplicamos les fortalezcas en su ánimo y en su fe. Que a todos nos fortalezcas en el amor por aquel que nos necesita, para tener la oportunidad de curar, de limpiar, de dar su medicamento, de dar palabras de consuelo al que está enfermo, de visitar al enfermo como lo expresaste en el juicio de los que lo hicieron a un hermano pequeño, a ti lo hicieron. Danos, Señor, el entendimiento por sobre todas las cosas de que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados y que nuestra preocupación más importante es esa, tener la fe que justifica, como Noé, la fe que acepta el perdón de los pecados, la sanidad del alma, la sanidad eterna. Llénanos de amor, para que ese amor que tú nos has dado lo podamos compartir. En el nombre de Jesús, amén.